Saludos amigos y bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. El estudio y tratamiento de las enfermedades del cerebro constituyen la esencia de la neurología, una de las especialidades más complejas de la medicina. A solicitud de algunos televidentes, hoy trataremos acerca de la enfermedad de Parkinson. Acompáñenos. Nos acompaña el doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romárico Oro de nuestra ciudad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Lariusca, y buenas tardes a nuestros televidentes. Doctor, para iniciar nuestro tema, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Para hacer un poco de historia, Lariusca, en 1817, el médico inglés James Parkinson tenía 6 pacientes que padecían los mismos trastornos, temblores, parálisis. Los estudió, empezó a observar cómo evolucionaban y así se describió por primera vez la enfermedad de Parkinson. Han pasado más de 200 años de esos días y aún esta enfermedad tiene secretos que no hemos podido todavía conocer. Pero se ha avanzado bastante, tanto en la forma de tratarla como en los pronósticos de esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson es un trastorno crónico y degenerativo del sistema nervioso central, en la cual se afectan o están dañados los movimientos, la postura y aparecen con frecuencia los temblores. Esto es a grandes rasgos qué es la enfermedad. ¿Y en qué consiste esta enfermedad, doctor? Bueno, en verdad el tema es un poco complejo. Vamos a tratar de que se entienda lo que se sabe respecto a cómo se produce esta enfermedad. En el cerebro hay una zona delimitada donde existen neuronas especiales que son las encargadas de controlar los movimientos, la postura y otros aspectos de la motricidad del organismo. Cuando estas neuronas se ven afectadas, es que suceden o se establecen los cambios que caracterizan la enfermedad. Para hacer su trabajo, estas neuronas especializadas producen una sustancia llamada dopamina, la cual es vital para los movimientos, la postura, el equilibrio, una serie de funciones que realiza el sistema nervioso central. No se sabe por qué estas células afectadas por el Parkinson mueren de manera precoz, van disminuyendo poco a poco y se va reduciendo la concentración de dopamina, lo cual facilita la aparición del problema. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar la presencia de la enfermedad de Parkinson? En realidad son muchos síntomas, pero se agrupan en categorías para poderse entender mejor. La enfermedad de Parkinson es más frecuente en los hombres después de los 40 años, sobre todo de raza blanca, aunque se pueden ver en otras edades, en otros sexos, en otras razas, pero con más frecuencia en los hombres blancos después de los 40 años. El comienzo de la enfermedad de Parkinson es insidioso, o sea, no es preciso. Hay un estado de depresión, de cansancio. Posteriormente, las personas afectadas de esta enfermedad comienzan a notar cierta torpeza en acciones que necesitan especificidad con los dedos, como abrocharse los botones de la camisa, los cordones de los zapatos. Va notando cierta torpeza y eso es lo que pone en alerta tanto al enfermo como a la familia y que muchas veces es la razón por la cual van al médico. Con el tiempo, la enfermedad se establece plenamente y entonces el cuadro clínico gira alrededor de 3 puntos fundamentales: el temblor, la rigidez y la lentitud de los movimientos del enfermo. En cuanto al temblor, tiene una característica muy importante y es que es un temblor que se produce en el reposo. O sea, cuando usted va a hacer alguna acción, va a coger un objeto, el temblor se reduce bastante en los comienzos de la enfermedad y incrementa el temblor cuando está en una posición de reposo. El temblor se extiende a los brazos, a las piernas, al cuello, o sea, a la cabeza. Son varias las zonas
que pueden sufrir temblor en este caso. Por su parte, la rigidez en los pacientes afectados de Parkinson es progresiva, va afectando lentamente muchas articulaciones. Las articulaciones de los hombros, de las caderas, de las rodillas, y eso va creando una forma muy peculiar de moverse el paciente. También la lentitud que afecta a los pacientes con Parkinson cambia la forma de caminar, la manera de dar los pasos. La rigidez afecta la expresión del rostro, o sea, es un rostro que es inexpresivo, en fase de máscara, como muchas veces se le dice. Incluso puede afectar, esta rigidez puede afectar movimientos importantes y también incidir sobre la deglución de los alimentos y otras facetas importantes para la vida del paciente. ¿Cómo se realiza el diagnóstico y cuál es la evolución de estos enfermos, doctor? No todos los pacientes afectados por esta enfermedad evolucionan de la misma forma, Nariuka. O sea, en algunos prevalece la rigidez, en otros prevalecen los temblores y en otros los cambios de postura, de expresión facial. También es bueno saber que algunos pacientes evolucionan de una manera bastante buena, asimilan el tratamiento, asimilan el diseño de la terapeuta que se le ha puesto el médico y evolucionan bastante bien. En cambio, otros se hacen resistentes a los fármacos y evolucionan de una manera tórpida. O sea, que en pocos años el grado de invalidez se va incrementando aceleradamente. En resumen, Nariuka, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico, o sea, se realiza por el estudio y la descripción de todos estos síntomas que hemos mencionado y la manera en que se van estableciendo. No hay ningún estudio de laboratorio, ningún recurso de imágenes que pueda con precisión dar un diagnóstico positivo de enfermedad de Parkinson. Es la clínica la que lo establece. Doctor, ¿y existe algún tratamiento efectivo para la enfermedad de Parkinson? Durante décadas, la evolución natural de la enfermedad de Parkinson era un problema prácticamente seguro a la invalidez y a la muerte prematura. En los años 60 se comenzó a utilizar la levodopa, que fue uno de los primeros fármacos efectivos contra esta enfermedad que reducían los síntomas y alargaban la vida útil de estos enfermos. Posteriormente, más hacia la actualidad, se fueron produciendo otros medicamentos como la amantadina o la bromocriptina y otros más que en su conjunto han ido mejorando el tratamiento de esta enfermedad y en la actualidad una enfermedad que antes, como te decía, era muy invalidante, pues los pacientes demoran años en perder en realidad grandes facultades motoras. O sea que se puede vivir muchos años con un buen tratamiento para la enfermedad de Márquez. Si bien es cierto que no existe una curación completa para la enfermedad de Parkinson, el uso de la terapéutica actual por el especialista, cuando el enfermo la tolera y responde bien, es una ventaja increíble respecto a otros tiempos que les permite a estos pacientes tener una vida digna por muchos años haciendo el tratamiento correcto. Doctor, ¿y es cierto que pueden ser operados algunos de estos pacientes? El tratamiento quirúrgico de algunos pacientes escogidos, portadores de esta enfermedad, sobre todo pacientes más jóvenes, en verdad ha producido mejorías notables, ha causado recuperación en muchos casos, pero estos procedimientos son complejos, tienen a veces efectos indeseables y no constituyen una indicación para todos los enfermos de Parkinson, sino en algunos casos muy puntuales que pueden favorecerse de estas técnicas que son bastante complejas. Doctor, ¿qué opina usted del papel que juega la familia en la atención a estos enfermos? El rol familiar en la atención de todo paciente con una enfermedad crónica es súper importante, más en estas enfermedades del sistema nervioso que son degenerativas, como por ejemplo el Parkinson que estamos tratando esta tarde, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, unas cuantas enfermedades neurológicas que invalidan al enfermo y requieren un apoyo familiar
bastante estructurado para hacer la vida un poco más llevadera a estos enfermos. El paciente neurológico con frecuencia va perdiendo facultades mentales, físicas, afectivas, que lo hacen proclive a la depresión, a la invalidez, y por eso la familia juega un papel tan importante frente a estos pacientes. Muchos de ellos evolucionan mejor cuando tienen una familia que los apoya y que los ayuda. Y por el contrario, la evolución se deteriora cuando son pacientes que no tienen ese apoyo. Doctor, gracias por habernos acompañado. Con gusto. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación es para encontrarnos dentro de 7 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.